This meeting is being recorded. Va. Bienvenidas, buenas tardes, buenas tardes. Hoy fin de semana, viernes de fiesta, de relajo, de echarle ganas o de descansar, cada quien a lo que le acomoda, ¿no? Hoy ya que estamos, ¿a viernes qué? Viernes 29, 30. Viernes 30 de agosto del 2024. Vamos a hablar hoy de lo que les prometí en referencia a todo esto de la red, pero hoy les voy a dar mucha información, Linearly. A dar información lo que referente a las constelaciones y cuáles son los efectos en nosotros, porque les di qué casa era, ¿se acuerdan? Qué casa era la que estaba afectada y no sé qué, entonces ahora sí lo vamos a ver para que cada quien lo vaya entendiendo, ¿va? Entonces, bueno, para poder iniciar, hoy le pido a Odi, que está por aquí con nosotros en tranquilidad, que nos ayude con la tarjetita, porfi, ¿sí? A ver, el universo no registra la acción que cometes, registra la energía que se desprende de la emoción y la intención de esa acción. Exactamente. El universo no entiende por qué la haces o para qué la haces. No, él dice, tú hiciste tal cosa y emitiste una huella energética al referente a esa acción, ¿sí? Es decir, tú abrazaste a alguien, ¿no? O ayudaste a alguien o guiaste o no lo sé, N cosas, circunstancia, ¿no? Y eso es lo que va a haber, ¿no? Eso es lo que tú vas a emitir desde la energía. Si lo haces con amor, esa es la energía que desprendes. Si tú la haces con rencor, con enojo, con miedo, con ira, con la emoción que estés haciendo esa acción, porque la emoción en sí es solo una parte de una energía, pero el sentimiento es otra cosa totalmente distinta. Es decir, esa es la emoción es una reacción corporal química y el sentimiento ya interviene entre esa reacción, lo que siente mi cuerpo y lo que impacta en mi energía y cómo yo la vuelvo a rebotar como un espejo, ¿cierto? Si hay algo que a mí me causa miedo, yo voy a rebotar esa misma energía. Es una energía que va a resonar. Esto del rebote es como la resonancia de la cual siempre hablamos. Y hoy vamos a hablar también de la famosa resonancia Schumann, porque hablamos resonancia, pero no tenemos una idea realmente de lo que es una resonancia, ¿cierto? Solo utilizamos el término resonancia, pero no le damos como la comprensión a lo que estoy diciendo, ¿cierto? O a lo que estoy creyendo que es esta parte. Así que, bueno, pues por el momento vamos a entender que esto es un infinito. El infinito es el universo y yo. Él me envía y yo regreso. Yo envío y él me devuelve, ¿cierto? ¿Cómo es un infinito? Píntame un infinito. Va y regresa, y va y regresa. El infinito me manda y yo le contesto, y luego él me contesta, y toda la vida vivimos en ese vaivén de energías. Cada baile es una canción nueva, cada experiencia es una canción nueva, ¿cierto? Cada etapa en mi vida es una reacción y una emoción y una energía que tiene electromagnetismo. Envío y atraigo, por eso el infinito no para. ¿Por qué? Porque trae las dos polaridades, la de atraer y la de emitir, la de irradiar, ¿sí? Saca meta, saca y mete, saca y mete. Entonces, bueno, bajo esas condiciones vamos a quitar la tarjetita ya de aquí. Chararán, chararán. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pues bien, entonces bien. Vamos a, no lo había dicho, pero pues
vamos a felicitar a Arlet porque fue su cumple casi. Entonces, la maestra Arlet, felicidades Arlet. ¿Ya listas para el festejo? ¿O fue Casi. ayer? ¿O es mañana o es todo el fin? ¿Ya Mañana. están los tamales o el pozole? Tamales, pero todavía no hasta mañana. Ah, bueno, y me envían unos por paquetería. Aquí no hay. Me Bueno. disculpan, pero yo sí puedo llegar a Cuautla, ¿eh? Sí, ¡Ay, de veras! Yo sí llego, ¿eh? Ella sí llega a los tamales, dice. Sí, Estoy cerquita. ¿Tú estás en Así- dónde? Yo vivo en Yautepec y ella en Pues Cuautla. sí, bien cerquita. A tiro de piedra, están bien cerquitita una de la otra. Entonces, yo les digo si sabían ricos o no, y si me atendieron bien o no. Bueno, ok, listo, me parece perfecto. Entonces comenzamos la clase del día de hoy en respuesta a esto que estábamos hablando, ¿va? Entonces, habíamos hablado la vez anterior hablamos de líneas ley y hablamos de muchas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por hablar específicamente voy a hablar ahorita de frecuencia Schumann porque tiene que ver con las resonancias de la Tierra, ¿ok? Y que se transportan también dentro, ¡ay! Robocop, dentro de la estructura Es energética. aspiradora. Sí, No me te imagino, dentro de la estructura de la Tierra, ¿sale? Entonces, la frecuencia Schumann ya le hemos hablado que ha estado constantemente impactándonos, ¿verdad? Hemos hablado al respecto de esto. Déjenme paso esto para acá. Hemos hablado que la frecuencia nos ha estado golpeando mucho y el día que más tuvimos esta energía, ¿cuándo fue? Hace un par de días, miren. El día, Wow. el día 25 estuvimos en 92, ¿cierto? Entonces, habíamos estado viendo también que esta energía nos estaba acompañando durante estos días de agosto, nos han pegado, pero durísimo. ¿Y nos emocionamos al ver 92? Sí, y nos emocionamos porque eso es una energía de impulso de que está llegando. A ver, fíjense los caudales de luz que están aquí, ¿cierto? Cuidado con sus audios porque oigo mucho ruido como de envolturas, porfis. Entonces se oye todo. Entonces, vamos a hablar de la frecuencia o de la resonancia Schumann. Esta resonancia Schumann, como ven, tiene una escala, ¿cierto? Tiene una escala de energía y en realidad, ¿qué es la frecuencia Schumann? La vamos a abreviar para que no se me hagan bolas con las letras RS. La resonancia Schumann, así póngale, resonancia Schumann RS. Cada vez que queramos hablar de ella, la ponemos así. Así que esta es un conjunto de picos de bandas llamadas ELF, que son una frecuencia extremadamente baja. ¿Recuerdan lo que les dije de las líneas Curry? Que la línea Curry tendía a ser también una frecuencia baja, pero que nos llegaba a afectar mucho, a veces de una manera muy negativa, ¿cierto? Entonces, las frecuencias bajas nos afectan negativamente a veces, sí, ¿no? Depende de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa que este es el espectro electromagnético de la Tierra? La frecuencia Schumann es eso, ¿cierto? Así que vamos a entender que hay una alineación con la frecuencia Schumann. Vamos a entender que la alineación con la frecuencia Schumann en el primer modo fundamental sería de 7.83 Hz. Eso es como la normalidad en la que ha estado vibrando la energía de la Schumann durante mucho tiempo. ¿Ok? Luego tenemos en segundo plano que tiene picos de 14.1 Hz y un tercer pico continuo de 20.3 Hz.
¿ok? Es decir, va a poder fluctuar. Ahora, ¿cómo estamos viendo? Pues estamos alcanzando picos muchos más grandes, ¿no? Entonces, estos son las frecuencias Schumann como ondas estacionarias contenidas entre la Tierra y la ionosfera. ¿Ok? Es una parte muy selectiva de la Tierra. Así como tenemos la hidrosfera, la biosfera, la magnetosfera, la ionosfera, también tenemos la nosfera. Buenas tardes, Gavita. Bueno, pues la ionosfera y la Tierra hacen un colchoncito en medio, ¿cierto? Estos colchoncitos que hacen en medio, digamos, ya habíamos hablado de esto. Ahí tenemos la nosfera. Este tipo de capas ahí está. Entre la Tierra y la ionosfera es donde vamos a encontrar la resonancia Schumann, básicamente. Déjenme, les pongo la imagen porque si no, no se va a entender. Espérenme tantito. Aquí está. ¡Ah! No quite la otra. A ver. ¿Listo? Así que, bueno, vamos a poner la otra foto. ¿Sí? Digamos que ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar estas frecuencias fundamentalmente y se llaman también los primeros armónicos. Así le vamos a llamar los armónicos. Y entonces resulta que un señor que, adivinen cómo se llamaba el descubridor de estas frecuencias. ¿Cómo se apellidaba? Schumann. Sí, Schumann, le pone el nombre, por eso la frecuencia se llama Schumann. Entonces era un físico alemán, él se llamaba Winfried Schumann, que vive en el 1888 a 1979, y él es quien realmente descubre estas frecuencias, y este fenómeno sucede porque hay un espacio entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Este lugar donde resuena la frecuencia Schumann se va a medir de 90 a 500 kilómetros de altura. ¿Ok? Eso es donde va a resonar o se va a contener esta frecuencia, ¿cierto? Y ahí va a actuar como una guía de onda. ¿Ok? ¿Sí hasta aquí vamos bien? Como ven, se crea una especie de bóveda, ¿verdad? Una cavidad que empieza a resonar y maneja estas ondas electromagnéticas con esa banda ELF. Así es la designación de la banda. Por lo tanto, se excitan de forma natural y forma una especie de relámpagos. Eso es lo que vimos en la diapositiva anterior, donde se ve el chorro de energía que cae hacia la Tierra, ¿ok? Y tiene tonos armónicos de aproximadamente 60 Hz. Así que bueno, hablando que esto es una frecuencia más baja y con una intensidad más alta, la resonancia Schumann se sitúa estacionariamente desde hace muchos años en 7.83 Hz, ¿ok? Así que vamos a empezar a entender que en 1952 este señor Schumann es cuando realmente la pone a conocimiento de los seres humanos, ¿sí? Aquí ya se había dado una idea de que estas ondas que crea el cerebro son las ondas alfa. ¿Cómo se llaman las ondas que crea el cerebro? Pues crea beta, pero también crea alfa, son las beta y alfa. Por lo tanto, son las frecuencias alfa las que son sincronizadoras de las neuronas que hay en sus cerebritos.
Entonces, ¿quiere decir que sus neuronas están conectadas a la red? Sí. Sus neuronas están conectadas a la red. Por lo tanto, estas producen la sincronización en las neuronas de tu cerebro. Por eso nos afectan, por eso dicen que me siento como mareada, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que me duele el cuerpo, ¿cierto? Porque ¿quién tiene el control del cuerpo? ¿Quién controla el cuerpo? El cerebro, ¿cierto? ¿Y quién es la coordinadora del intercambio de información? La neurona, ¿cierto? Entonces, hay un campo magnético que está interactuando junto con el viento solar de la magnetosfera. Y esto está creado un campo por encima de la ionosfera, es decir, ya envuelve a la Tierra, ya las vibraciones quedan en este hueco. ¿Lo ven en la diapositiva? ¿Cómo se ven las ondas? Bueno, en el caso llega a traspasar y es como una cobertura de la ionosfera. Así hacia miles de kilómetros hacia el espacio. Esta capa va a proteger la Tierra, ¿cierto? Y entonces, ¿la magnetosfera qué es? La magnetosfera al final es una capa protectora muy grande de varios kilómetros que nos protege de los rayos cósmicos. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos intercambiando energía, porque la magnetosfera hace su trabajo protector. De ahí es donde realmente podríamos hablar de nuestro campo magnético terrestre, ¿ok? Bueno, aquí vamos a entender que nosotros necesitamos ver que estas ondas que hay en el ambiente, ¿ustedes la pueden ver? No, pero ¿las pueden percibir? Sí. ¿Las pueden sentir en sus cuerpos? Sí. Y como esta energía envuelve a todo lo que existe dentro de la Tierra, básicamente quienes son más susceptibles a estas frecuencias son los mamíferos. ¿Ok? No todos los seres tienen la misma capacidad cerebral. Entonces, en este caso, los mamíferos pueden estar siendo afectados, sí, a través de la energía que llega del sol, sí, a través de su radiación, sí, y a través de la capa de ozono, que es la que en realidad nos va a proteger de los rayos UV. La idea es que si nosotros no tuviéramos estos campos magnéticos a nuestro alrededor, ¿podríamos sobrevivir? No. No podríamos vivir de ningún modo, ¿ok? Entonces, sabemos que las propiedades de la ionosfera van a contener mucha energía que es importante para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar de esta frecuencia? Bueno, pues dijimos que hay una interferencia hacia nuestras frecuencias. ¿Ustedes creen que hay interferencias o no? Sí. ¿O las tenemos libres? No, no las tenemos libres. No. Las tenemos interferidas porque hay mucha energía que nos va a golpear. A ver, ¿alguna vez se han dado cuenta que la energía de todos los aparatos electrónicos que hay en tu casa, ¿cuántos aparatos electrónicos tienen en casa? Háganle cuentas. Varios. El refrigerador, ahora las estufas también, ¿no? El radio, la tele, el teléfono, el wifi, la red eléctrica, todo este tipo de ondas nos interfieren, sí, pero además hay ciertos lugares o ciertos cúmulos de poder que también son afectados. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar nuestras reacciones a través de controlar ciertos puntos de poder, ¿cierto? ¿Dónde están esos puntos de poder? Pues el planeta tiene muchas cosas, tiene muchos lugares telúricos, muchas venas. Es como tu cuerpo, ¿cuántas venas tienes? Un chorro y dos montones, ¿no? La Tierra igual. La Tierra presenta una serie de oscilaciones, ¿sí?
y que circundan por completo a la Tierra, ¿ok? Estas circunstancias de oscilaciones que dan vuelta a la Tierra es lo que vamos a denominar las frecuencias Schumann. Es decir, estas rebotan aquí y pagan por acá, ¿no? Es como si ustedes pusieran un rayo y hay una caja, lo que va a hacer es las va a rebotar porque hay una resonancia, ¿cierto? Era lo que hablábamos hace rato. La resonancia es un rebote de la energía, ¿ok? Y esto provoca una actividad eléctrica en la atmósfera que nos permite que haya variaciones de voltaje y que pueda afectar el clima y la actividad que tenemos en referencia al sol. Sí, por eso ahora las llamaradas solares que estamos viviendo son importantes, definitivamente sí. Por eso hablábamos que cuando nos da mucha de esta energía que viene muy cargada, va a rebotar en nuestros sistemas y eso va a entrar directamente en la medida de que el campo electromagnético no las va a quitar del todo porque nosotros somos seres solares. ¿Qué pasa cuando no hay sol? No hay vida. No. Sin sol no hay vida. Sin sol no hay nada. Por lo tanto, entonces, tiene que pasar el sol, pero ciertamente con un tipo de filtro. Ese filtro lo hace nuestro campo electromagnético. Sin embargo, una parte de ella tiene que pasar porque necesitamos vivir de ella. Las plantas, los animales y nuestro entorno debe vivir en luz, ¿cierto? Por eso escuchan que cuando hay lugares donde no hay mucho sol, ¿qué pasa? Donde no hay mucho sol, hay depresión, no hay enfermedad. ¿Se han dado cuenta? De hecho, las culturas antiguas decían que cuando no había sol, había depresiones, ¿cierto? No había vida. Por lo tanto, por eso todas las culturas reverenciaban al sol, ¿ok? Entonces, fíjense, en realidad esto tiene una relación de estas energías con los sismos en las placas tectónicas, sí, porque esta energía alimenta a la Tierra así como nos alimenta a nosotros. Y eso representa algo que es muy importante para nuestra salud. Sin el sol simplemente, sin estas resonancias, nosotros no podríamos vivir. Así que en cualquier momento y en cualquier parte del planeta se están viviendo aproximadamente 2000 tormentas, ¿sí? Y entonces se producen a su vez 50 relámpagos por segundo, es decir, es un planeta activo en energía, porque esa energía es lo que le da la vitalidad y a su vez, ¿a quién se la da la Tierra? A nosotros, ¿cierto? Así que en este caso, nosotros tenemos que entender que estas partículas tienen que venir, entrar y son vitales para nosotros, ¿cierto? Entonces, ya vimos esto de las frecuencias, por qué nos están afectando, que tiene una relación directa con nuestras neuronas, con nuestras reacciones y con nuestra salud, sí. Sí y sí. La idea es que si la frecuencia Schumann en determinado momento hace que se sincronicen las neuronas en un humano, ¿qué va a pasar si la frecuencia Schumann se mantiene fuerte y continua? Wow. Constante. ¿Qué pasa con nuestras neuronas? Nuestras quemar. neuronas están así, pero solo las mías no. Las tuyas y las tuyas y las de todos los que estamos aquí, estas frecuencias hacen ese ensamble de resonancia de todas las energías que hay. Y al sincronizar nuestras neuronas, evidentemente estamos o podemos alcanzar un nivel de conciencia o una coherencia cerebral diferente, ¿cierto? ¿Qué hacemos para poder
hacer cualquier actividad. Lo que hacemos es que conectamos y sincronizamos 2 o más neuronas al mismo tiempo para un aprendizaje. Es decir, cuando yo aprendí a caminar, usé la neurona A y la Z, de tal manera que el aprendizaje para caminar, cada vez que yo camino, la neurona A y la Z son las que se ponen en contacto y yo camino. ¿Soy consciente de ello? No. Ya es automático, pero como ellas tienen la sabiduría, ya tienen el aprendizaje, saben que para caminar necesitan estas. Asimismo, nosotros para hacer cualquier actividad, leer, cantar, comer, lo que sea, toda está a través de estos enlaces neuronales. Pero nuestro cerebro tiene 2 hemisferios y nuestros 2 hemisferios siempre están como perrito y gatito. No se ponen de acuerdo. No hay una coherencia. De hecho, cuando nosotros encontramos la respuesta de algo, en el momento es que los 2 hemisferios se sincronizan, ¡pum! Y aparece la respuesta que buscamos, y a eso le llamamos el momento eureka. Es decir, ya entendí. ¿No les pasa? Te pueden contar un chiste o tú puedes ver alguna cosa y le estás dando vueltas y de repente te cae el 20 y dices, ya entendí. A lo mejor 2, 3, 4, 5 días después, pero al final tus hemisferios lograron la sincronización y entendieron la respuesta. Bueno, si la frecuencia Schumann es capaz de sincronizar nuestras neuronas, podrá sincronizar nuestros hemisferios. La idea es que así sea, que cuando una frecuencia llegue a tal punto de altura en forma constante, en lugar de estar así, es como prende y apaga. ¿Han visto cómo le prende y apaga un niño al conector? ¿Cómo le hace? Le apago, le prendo, le apago, le prendo. Así estamos nosotros con la frecuencia Schumann. Unas veces estamos muy acá y otras como muy caídos. La idea es que no estemos rebotando, sino que ya podamos mantenernos en un estándar más continuo, ¿ok? Más equilibrado. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay dudas? No. ¿Está bien? Ok, entonces, ya que vimos que esta energía es importante para nosotros como seres, nosotros somos importantes porque esta energía nos permite pulsarla en la Tierra. Cuando nosotros entramos en coherencia, de hecho, en general, siempre estamos pulsando. ¿Se han dado cuenta que tienen un sistema energético, cierto? Que tienen capas, que tienen chakras, que tienen en todo el cuerpo. En nosotros tenemos microfractales. Por ejemplo, en la oreja tenemos muchas de las terminaciones, el corazón, la columna, la no sé qué. En nuestra cara también, en nuestras manos también, en nuestros pies también. Tenemos esa especie como de fractales en los que nosotros tenemos la parte de las respuestas de cómo nos organizamos en forma energética. Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos pequeñas partes donde puedo en mi cara, por ejemplo, decir, esto es el estómago, ¿no? Esta es la vejiga, en las orejas lo mismo y en los pies lo mismo. ¿Qué significa? Que son una especie de como de repetidoras de la energía de nuestro cuerpo bien organizadas. Por eso los meridianos están conectados de esa manera. Pero al final, estos desembocan también en los pies, ¿cierto? Y al desembocar en los pies, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la tierra? ¿Qué hacemos nosotros en la tierra con esta información? ¿Qué hacemos? Caminar en ella. Sí, que caminamos con ella, pero al final no solo es la caminata, sino es la conexión con Con ella. esta información. Sí, es decir, ¿qué es lo que vamos a terminar nosotros haciendo? Esto.
Esto es lo que nosotros hacemos. ¿A partir de dónde? De nuestro chakra raíz, ¿cierto? Es nuestro primer chakra que nos conecta con la tierra. También hay puntos en las rodillas y hay puntos en nuestros pies, como yo les decía. Y de ahí se conectan hacia abajo. Pero solo se conectan hacia abajo a través de mi chakra raíz y tengo que estar de pie. ¿Ustedes qué creen? No, ¿No? hasta arriba. ¿Creen que si estoy sentada puedo estar conectada? Sí. ¿Sí? ¿Quieren ver? Si estuviéramos sentados en el suelo, no de maravilla. estamos, sería así. Esto saldría directamente de mi chakra raíz a conectarse con la tierra. Por eso cuando dicen la posición fácil, es porque directamente la columna se endereza y también el chakra de raíz se conecta más fácilmente. ¿Ok? Tiene menos vía. Ahora, si yo aún así no puedo sentarme en esa manera, ¿puedo conectar con la tierra? Sí. ¿Puedo conectar así? Miren. Conecto a través de mi chakra raíz hacia la tierra y conecto a través de mis piernas a la tierra. Sí, en una especie de espirales energéticos. ¿Ok? Esto es una ir y venir de la energía a través de estos torbellinos. Es decir, así como descargo yo esta energía que entra por mi corona, ¿de dónde entra lo de mi corona? El universo. ¿Y que no la energía del sol es la del universo? Sí. ¿Que no esa produce la frecuencia Schumann? ¿Que esa no produce lo que se vive en nuestra magnetosfera, en nuestra ionosfera, en nuestra nosfera? En todas estas partes entran a nosotros. ¿Cómo puedo yo equilibrar estas energías o incluso no solo conectarlas desde mi chakra corona, sino a través de qué más? De la respiración. Respiración. ¿Ok? Por eso les digo que a través de la respiración ustedes pueden lograr canalizar, absorber más energía del ambiente y conectarlas en su canal para que ese canal, como lo ven, pasen a través de ustedes y ustedes lo lleven a la tierra, lo conecten con ella en vórtice y la tierra les va a devolver parte de esa energía para mandarla por esa misma vía, pero en sentido inverso. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Es una interconexión hacia abajo y hacia arriba. Nosotros somos un doble canal. Bajamos la energía, pero también la subimos. Somos como esa computadora, ¿no? Tu computadora recibe y envía mensajes. Sí. Y es el mismo dispositivo. Nosotros somos algo así. Somos un dispositivo humano que atrae, genera y envía, procesa esa energía y la manda a la Tierra y la Tierra la devuelve. La volvemos a procesar y la mandamos hacia arriba. ¿Ok? Así es como realmente nosotros estamos siendo funcionales. Perdón mi garganta, pero... Entonces, al final, ¿nosotros estamos en todas las partes del mundo o solo en una? En todas. Estamos, los seres humanos en realidad estamos prácticamente en todo el mundo, generando estos enlaces energéticos con diferentes tipos de frecuencias y de información que se encuentra ubicada en nuestras células a través de nuestra epigenética de nuestros ancestros, pero también de nuestra propia información del ADN. Esta información la metemos a la Tierra, esta potencialidad. Es más, les puedo decir, nosotros creemos que el ADN solo está en nuestras células y de ahí no sale. ¿Ustedes creen eso? No.
No, no es así. De hecho, les voy a decir, por ejemplo, se han hecho experimentos en donde a una persona le sacan una muestra de ADN, ¿ok? La sacan de su cuerpo y lo ponían en el cuarto continuo, ¿cierto? Y entonces cuando a esta persona le ponían imágenes agradables, la fibra de ADN, ¿qué creen que hacía? No, se expandía. Se expandía. Tanto como él se sintiera bien, cuando nosotros vibramos alto, lo que llamamos, nos sentimos bien, generamos buenas energías, nos expandimos, nuestro físico se expande. Y cuando nosotros vemos o esta persona le ponían cosas de guerra, de llanto, de terror, de cosas feas, su ADN se contraía. Y el cuerpo humano, cuando está en esto, ¿qué le hace? También se contrae. En todos los sentidos. Ustedes pueden ver a una persona normalmente, así, normal, y pasan un tiempo donde él está viviendo feliz y lo van a ver así como más cachetón, como más expandido en su cara. Pero si él no le está pasando tan bien, su cara se empieza a hacer más contraída. Es algo muy curioso, pero sí, el cuerpo reacciona también a esto, el ADN funciona. Pero dijeron, bueno, está aquí al lado, se llevaron el ADN a otra ciudad. ¿Y qué creen que pasó? Lo mismo, pero estaban separados. ¿Qué pasó aquí? Hay otro experimento donde incluso lo ponen en una cámara de vacío, le sacan todo, el aire, todo en laboratorio, sacan todo. Agarran el ADN, ¿sí? Primero ven que aquí no hay nada, luego meten la muestra de ADN y se dan cuenta que las partículas energéticas, porque en el ambiente hay partículas, no hay polvo, pero hay partículas. Y entonces se daban cuenta que se organizaban de acuerdo a la forma del ADN que le habían puesto. Cuando sacan de nuevo esto, de ahí ya no hay, se dan cuenta que las partículas siguen organizadas como el ADN que estaba ahí, pero ya no está. ¿Por qué? Porque ya dejó su huella en ese sitio. Entonces, el ADN significa que es una energía también. Es también una energía. Así que nuestra energía que está en las células, si irradia esta energía, ¿podrá pulsar la Tierra? Sí, Y la Tierra tiene su propio ADN, nos va a Sí. afectar también, ¿cierto? Por esto este intercambio de energía para nosotros es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque es el intercambio de información a través de las experiencias que generamos, a través de lo que sentimos, de lo que pensamos. Por eso la tarjeta del inicio que decía, el universo no entiende la acción, sino la energía que produces al tener esa acción. Ahora se comprende por qué la energía se hace así, porque esta energía tú la recibes de todos lados, la procesas y la bajas a la tierra. La tierra procesa eso que tú le mandaste y te lo regresa. ¿Para qué? Para que tú lo vuelvas a generar, a gestionar y lo mandes hacia arriba. Y es el sube y baja constante. Por eso la frecuencia Schumann es tan importante, porque nos va dando un proceso de cómo estamos gestionando esa energía. ¿A través de qué? De la sintonía. Si nosotros tenemos una cantidad de tiempo más sostenible de energía a altos niveles, significará que las neuronas del grupo de los seres humanos, ¿qué está pasando? Se está sincronizando, pero no de uno, sino de muchos. ¿Se entendió esto que les expliqué? A más personas
que se sincronicen con esta frecuencia, la frecuencia va hacia arriba y se mantiene. Mientras menos personas estén bien en su sintonía, que no lo han podido lograr, la frecuencia va a ser baja. Entonces, si durante todo agosto estuvo una frecuencia Schumann tan alta, ¿qué significa? Significa porque también todo el mes de agosto estuvimos tomando una gran energía de tormentas electromagnéticas, de llamaradas solares, las estuvimos viendo, ¿cierto o no? Eran muy fuertes. Esas te dan la energía, por tanto es extraño que la frecuencia Schumann se esté manteniendo más estable, porque nos están dando más combustible a través de las llamaradas solares. Por eso no tiene una situación en la cual nosotros no pudiéramos haber realizado lo que se hizo en esta sincronía del mes de agosto. Mañana se acaba el mes de agosto, ¿cierto? Mañana se nos acaba, pero vamos a ver cómo nos presenta la frecuencia del nuevo mes. Ya está por terminar y vamos a empezar septiembre. Vamos a ver si esta energía aumenta y con eso aumentamos la frecuencia. Si esto se mantuviera estable, tanto la energía del Sol como la frecuencia Schumann y nuestra sincronía, podríamos en un momento dado llegar a establecer más equilibrio en ella y más constancia, sí. Pero para eso necesitamos entender cómo funcionamos, cómo funcionan las redes y cómo nos conectamos a las líneas de energía, porque esas líneas es donde estamos parados, es de donde nos conectamos, es las que nos están influyendo directamente. Entonces, si yo tengo conciencia de esas líneas, me es más fácil conectarme con ellas. Sí, porque la idea no es que solo te conectes, sino que te hagas consciente de estas cosas, ¿cierto? Así que hablamos de conciencia solo de darme cuenta si le estoy regando, no. Estoy hablando de que estar en conciencia de lo que estamos viviendo, dónde estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo, para qué me sirven las cosas y qué significan, me va a ayudar a este camino. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la información. Yo les dije que les iba a hablar de las constelaciones. La vez anterior les dije que teníamos 4 engranajes, ¿cierto? Estos 4 engranajes significaba que íbamos a ¿qué? A conectar con la red que, ¿con qué red íbamos a conectar? ¿Con qué red conectábamos, chicas? Con la red dodecaédrica, ¿no? Con la red dodecaédrica de la Tierra. Entonces, esta red dodecaédrica ya vimos que se forma como esto parecido a, no parecido, esta es una de las redes, ¿no? Nada más que está en ¿dónde? América del Sur. Está en América del Sur. Pero así como hay esta, ahí está en toda la Tierra, ¿cierto? Toda la Tierra la tienes. Así que las personas necesitamos conectarnos con la red del lugar donde habitamos. Sí. ¿Es una necesidad? Sí, por supuesto que sí. Entonces, vamos a hablar de cuántas constelaciones se supone que son, niñas. 12. ¿Sí son 12? ¿Están seguras? Pues es lo que dicen. Es lo que tú dijiste muy bien, es lo que dicen. Pero ¿sabías que en realidad son 13? En realidad son 13. Y estas 13 van a tener parte de la información. Bueno, vamos a entender qué es una constelación, ¿cierto? Vamos a hablar de esto, de la constelación.
¿Ok? Las constelaciones son estas partes, ¿no? ¿Son estas las constelaciones? Sí. Ok, ahí está Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio. Y aquí nos dicen que son 12, ¿cierto? Así es como están conformadas. Pero bueno, ¿qué es una constelación? Anótenle ahí, no quiero que anoten todo, solo que anoten, si pueden, lo que viene. Estas constelaciones están incluidas en una banda celeste que es de forma esférica, por lo que se dice que pasan por una elíptica, ¿cierto? Que es un recorrido que en forma aparente, porque no hay un círculo como tal, solo es como un círculo imaginario, digamos, una elipse imaginaria, que es el recorrido por donde va girando el Sol y la esfera celeste a lo largo de todo un año visto desde la Tierra, ¿ok? Eso es lo que nosotros conocemos y denominamos constelaciones. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Esto es bien, bien sencillo. Fíjense que voy a entrar a esa parte de cómo lo observaban los primeros seres, digamos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Miren, imagínense que estamos aquí, ¿cierto? Esta es la Tierra y en una forma imaginaria, la Tierra gira. Sí, su giro de rotación dura un año, ¿cierto? Entonces, si tú tienes en el 1 de enero tienes una posición que ves desde la Tierra, desde donde tú te encuentras, ¿cierto? Conforme la Tierra va girando, te vas dando cuenta que el panorama en el cielo de las estrellas va cambiando, ¿no? Conforme los días pasan, los meses pasan, en ese giro la Tierra va viendo cosas distintas, ¿cierto? Al término del año, alcanzó a ver todas las constelaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto? Yo estoy aquí y yo estoy en un punto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, porque no tengo un círculo aquí, pero imaginando que esto fuera circular, ¿no? No es rectangular. Si yo pongo un punto aquí y este está girando, ¿hacia dónde ve? Hacia el frente. Si empieza a girar, ¿sigue viendo al frente? No. Ve para y si sigue mirando, ya no ve casi hasta acá. Si sigue girando, su referencia es allá. Pero si está así, ¿va a ver lo que hay aquí? No. Ya no lo ve. Ve lo que está de este lado, ¿no? Y conforme va girando su panorama, va viendo cosas distintas. Cuando termine el año, termina viendo lo que vio al inicio del mismo, ¿cierto? Bueno, esta es la forma de entender que si aquí tengo a Aries, aquí tengo a Tauro, aquí tengo a Géminis, Cáncer, bla, entonces yo las voy a ir viendo en determinados tiempos de esa rotación. No siempre las voy a poder ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacían los primeros humanos? Ellos se dieron cuenta de que yo estoy en un lugar y cuando tú vas al campo, al bosque, ¿qué haces? No hay mucho que hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí disfrutas de ver? El Las cielo. estrellas. El cielo y las estrellas, ¿cierto? Imagínense los tiempos de la canica, así, los primeros tiempos donde los humanos empezaron a ver que pasaban cometas, que de repente veían una luz aquí y con las horas empezaban a ver que
que ya no las miraban, pero al término del día estaba en la misma posición. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de rotación que es el del día y hay otro que es el de traslación que es por el año, ¿sí? De lo que hablábamos. Entonces, si yo doy la vuelta en mí misma, mañana voy a ver esa, sí, siempre y cuando pues esté en esa posición, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era que observaban el cielo y decían, está pasando esto, está saliendo sol, hay días más oscuros, hay días con más luz, hay días, ¿por qué? Porque era algo en lo que ellos notaban que pasaban y había ciertos fenómenos diferentes, ¿sí? Y entonces esto lo veían por miles de años. ¿Qué es lo que empezaron a pensar? Aquí hay algo que se está repitiendo, ¿cierto? Pero también cuando pasa esto, en la tierra pasa esto. ¿Cómo se determina la agricultura para poder sembrar? ¿Siembras en cualquier estación? No. No. Entonces se dieron cuenta que cuando salía el sol a determinada hora o la luna por aquel punto o se veía a Venus por aquí o Venus por allá, podían tener lluvias o podían sufrir incendios o podían recibir la cosecha, etcétera, etcétera. Pero no era solo que pudieran sembrar, sino que al estar ciertos astros en el cielo, veían que si sembraban un poquito antes y un poquito después, la calidad de la cosecha era diferente. Entonces, ¿qué era lo que querían? Que fuera máxima, ¿no? Entonces empezaron a sincronizar estos eventos que pasaban en el cielo con cosas que pasaban en la tierra y que les favorecían, ¿cierto? Entonces ellos observaban esto y se dieron cuenta de que había ciclos. Ahí es cuando realmente empieza a haber ciclos, porque antes no había relojes, ¿cierto? ¿Había relojes? No había relojes. No hablaban de tiempo, hablaban de los ciclos. Hasta la fecha saben que son ciclos de cosecha, ¿no es cierto? Son los ciclos de las estaciones, son los ciclos de los equinoccios y de los solsticios. ¿Por qué los miraban? Porque era la forma de medir qué procesos podían hacer en la vida de la tierra a través de esa influencia que venía del cielo, ¿cierto? Entonces de ahí sacaban que la luna era la diosa, el sol era el dios principal, porque el sol en determinado momento que salía les iba súper bien con la cosecha, ¿no? O cuando el sol estaba en tal, aguas porque podían morirse, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ellos Dari, se dieron... por ejemplo, aquí yo siempre he plantado, no sembrado, plantado en mayo. Y de mayo hasta principios de octubre tienes que sacar todo porque ya está muy frío y se quema todo. Exactamente, pero tú ya tienes calendarios, ya tienes otras formas de medir. En ese entonces no había mayo, no había mayo, No, y no deja había, de eso, no había nada. si sigue nevando, no puedes plantar nada. Efectivamente, ellos tuvieron que aprender en qué momentos podían hacer ciertas actividades y en qué momentos no, pero correspondía con ciertas posiciones de astros en el cielo. Y era la mejor receta para que les fuera mejor, ¿cierto? Entonces, si ellos nos van a decir la información que necesito para poder sobrevivir, entonces quiere decir que ellos tienen el poder en la lógica de los humanos, ¿no? Entonces mejor los tenemos contentos para que nos vaya bien y nos den cosechas. No hacían eso, no daban ofrendas al sol para eso. ¿Por qué? Sí. Porque creían que ellos realmente les otorgaban todos esos poderíos, pero hoy sabemos que son realmente ciclos, ¿no? Ciclos de traslación, ciclos de rotación, ciclos
a través del sistema solar, de la galaxia, etcétera, 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 etcétera. Así que lo que ellos hacían es que empezaron a determinar ciclos, porque nosotros vivimos en ciclos, no en tiempo. Entonces, ¿cómo se marca la vida? En ciclos. Y esto lo hacían todas las culturas antiguas, vivían por ciclos, ¿ok? Y ahí empiezan a establecer también las estaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que determinado X tiempo, ya empiezan a hablar como de tiempo, que el sol sale por ese lugar. ¿Qué hay en los lugares especiales? ¿No? No construían pirámides, no construían monolitos donde el sol en una época del año se asomaba en un huequitito, ahí pasaba el rayo, ¿no es cierto? Ujú. Que si hacían una ventanita, si era una época del año, salía de este lado, y si era otra época, pegaba la luz de este otro. Era más fácil hacer estos marcadores, sí, era más fácil, porque después de una repetición y una observación constante, se daban cuenta que esto pasaba. Así que ellos asociaron los cambios que ocurrían en ciertos momentos cuando los astros podían coincidir durante estos ciclos. O sea que el ciclo X será cuando veo la lucecita del lado derecho, y esa lucecita, pues dijeron, se llama Venus, ¿no? Pues sí, la verdad les ponen nombres, la humanidad le pone nombre a todo para poderlo discernir. O no ve la lucecita, pero ve varias estrellas que son las constelaciones, y le pusieron Tauro, por decirte alguna cosa, y tenían que coincidir, se repetían, no cada año, a lo mejor se repetían cada 5 años, o se repetían cada 10 años, había ciclos, ¿cierto? Y también veían que había cambios, que no siempre se repetían cada año. Así que a través de observarlo 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil veces, se moría uno y seguía el siguiente, ¿no? Siempre había alguien que estaba observando el cielo, siempre. Y para que la información no se perdiera, se construyen estos edificios, estos monolitos, estas cosas, para que pudieran tener una mayor información. Así que se trataba de observar y de tratar de entender cómo funcionaba el cielo. Esa es la verdad. Trataron de entender cómo funcionaba el cielo y así tratar de predecir lo que iba a pasar en la vida de la Tierra, qué eran los designios que se acercaban a la Tierra. ¿No se acuerdan que decían, uy, cuando pase el cometa no sé qué, se va a acabar la Tierra? ¿Se acuerdan? Si pasa tal, había que si el eclipse le va a salir de 3 ojos y no de 2, y de cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque eran muy dependientes de toda esta información. Así que con esa creencia de que en el cielo había una influencia en las vidas de las personas, se desarrolló la astronomía. Así es como nace la astronomía. Anótenle porque viene parte de la información. ¿Qué es la astronomía? Observar los cambios que hay en el cielo en referencia con la vida en la Tierra. Así de sencillo. Esa es la astrología, la astronomía. No es lo mismo, la astronomía. Astronomía. Y la astronomía dio origen a la astrología, que no es lo mismo que la astronomía. ¿Ok? ¿Qué significa astronomía? Significa enorme, elevado, excesivo, cuantioso, o sea, a lo bárbaro. Eso significa en griego astronomía, así, grande. Significa desmesuradamente grande, ¿ok? Y esto en la astronomía es el tiempo comprendido entre dos pasos sucesivos del Sol. Es decir, entre el punto A y el punto B, cómo se comporta el Sol. Eso es la astronomía, ¿no? Cómo se comporta cierta luz, cierto planeta, cierto astro. En este caso, es
es una forma en la que el Sol atraviesa o va más elevado en determinado movimiento del meridiano superior o en un mismo punto que puede tomar como referencia a una estrella fija. ¿Quién es la estrella fija actual? Podía haber sido Vega, como les enseñé. No, la estrella fija podía haber sido Vega o podía haber sido Polaris, que era lo que les decía. Polaris siempre marca el norte, ¿cierto? Pero la estrella Polaris siempre saben en la época del año dónde va a aparecer. Por eso los navegantes, en el mar no hay luz, ¿cierto? Está la oscuridad. Imagínense navegar en la noche. ¿Cuál es la referencia? Las estrellas. Porque el sol, pues sí ves el sol, cómo va pasando, no de un punto al otro. Pero las estrellas y los astros son el verdadero mapa para la navegación. Porque son puntos referenciales de acuerdo a la rotación. Entonces, aquí tomaban como referencia esa estrella fija. Es decir, que la posición que se repetía duraba 365 días, anótenle, 365 días con 6 horas, con 9 minutos y con 10 segundos. Eso es la verdadera duración del día. 35 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. No es 365 días cerrados, no lo es. ¿Por qué? Porque el ciclo, eso es lo que dura, no lo que dura arbitrariamente. Si yo no cuantifico las 6 horas, 9 minutos y 10 segundos, al cabo de un tiempo puedo juntar varios días o años. Sí, sí los puedo juntar fácilmente, ¿cierto? Pero como me los comí, Me engordé. exacto, ya se perdió eso, ¿sí? Entonces, igualmente, la lunación, ¿qué significa la lunación? La luna, entre el tiempo que pasa entre una luna y la otra luna, ¿cierto? La lunación tiene un valor de 29.53, fíjense qué precisión, ¿eh? 29.53059 días. Volvemos a lo mismo, no son exactas. Esto es entre dos lunaciones en referencia con el Sol. ¿Ven cómo todo lo manifiestan de acuerdo a las posiciones de los astros, incluyendo a la Luna y al Sol? Y es la forma más exacta de saber lo que iba a pasar. Así, desde lo astronómico surge la astrología. Y hay una persona, ahí les va, porque aquí se empieza a poner interesante. Hay una persona que se llama Almagesto, con G. Almagesto de Ptolomeo, así se llama. Almagesto con G, Almagesto de Ptolomeo. Y escribe un libro porque él era observador, él era astrónomo y él empieza a hablar de, ese es crea un primer libro. Y ese primer libro es, digamos, el primer libro de astronomía que se genera. Entonces, decía que la astronomía y la astrología se complementaban y se manejaba en algo que le llamaba el tetrabiblos. Tetrabiblos son como 4 libros, ¿no? Así se llama, tetrabiblos. Entonces, lo primero que dice, el primer paso, se refiere a la astronomía y trata de aquello que aprendemos del movimiento del Sol. Él dice, primero hay que aprender cómo se mueve el Sol y qué nos trae, ¿no? Y de los movimientos de la Luna y las estrellas y la relación entre ellos y su relación con la Tierra. ¿Y qué ocurre? ¿Y cuándo ocurren estos eventos en la Tierra? Es un mapa literal, ¿cierto? La segunda parte es
es la que se refiere a través de estos aspectos que vimos en este primer punto y se investigan los cambios que se producen en el medio que lo rodean. ¿Qué está pasando aquí donde yo estoy? ¿Qué es lo que ocurre en la Tierra? ¿Cierto? Entonces así pone dos puntos de referencia. Uno, lo que pasa en el astro que les produce aquí, y aquí, ¿cuál es la influencia en el entorno terrestre? Por eso la astrología es uno de los puntos que no ha sido ahora bien tratado, porque además ha habido confusiones en referencia porque han manejado o metido la mano como en todo. Existe el conocimiento antiguo que era muy exacto por la observación y ahora, como siempre, los seres humanos, los gobernantes o el mandamás en aquel tiempo echa todo a perder por vanidad, ¿cierto? O digamos que será vanidad, pero también hay interés oculto. Salud. Bueno, entonces, así tratarían de explicar y justificar lo que en los cielos pasa, va a influenciar el porvenir de las personas de la tierra, ¿cierto? Esa es la conclusión a la que decían. Por eso a veces decían, cuando hay un eclipse, no sabemos si el sol va a volver a salir, ¿cierto? Ellos tenían miedo al eclipse porque creían que el sol podía no volverse a encender. Ellos parecía como que le apagaban el switch y el sol desaparecía. ¿Cómo el sol? Si el sol les daba vida, el sol les daba todo el sustento. Imagínense perder el sol. ¿Qué pasaría si se perdiera el sol? No había vida. No había vida, ¿no? Y ellos lo sabían perfecto. Entonces, dado que el sol junto con el ambiente siempre están afectando de alguna manera todo en la Tierra, ¿ok? El sol junto con el ambiente, conforme él va manejándose, afecta todos los aspectos de la Tierra. Así póngale, el sol afecta todas las formas o todos los conceptos que en la Tierra hay, porque sin eso no hay vida, la planta sin sol no produce lo que necesitamos para respirar, ¿están de acuerdo? Es decir, todo va a depender del sol. Bueno, así ellos sabían si los campesinos podían cultivar en cierta parte, si los animales se podían cruzar en cierta época, para tener ganado, para comer, ¿cierto? Si no, ¿cómo? Entonces, así, después de tanto y tanto observar el cielo, con tanta constancia y por mucho tiempo, ellos lo hacen por miles de años, se pasan la estafeta. Todos los pueblos sabían que la parte más importante para ellos era observar el cielo. Si no observaban el cielo, no sabrían cómo vivir en la tierra. Así de sencillo. Entonces, el hombre logra saber con precisión de esa manera los movimientos de los astros, el sol y todo lo demás, para que ningún detalle o movimiento se les pasara de la vista, porque donde ellos no se dieran cuenta de algo, ¿qué pasaba? Algo iba a salir mal, ¿cierto? Entonces, así, con estos detalles de vista, podían hacer conjeturas. Por eso estaban los chamanes, ¿no? ¿Se acuerdan? Veo el sol aquí, allá y a no sé dónde, porque él estaba bien enterado de todo el teje y maneje, porque ya le habían dado el conocimiento los anteriores. Entonces les podía decir a la gente de la población, toda la gente de la población veía el cielo. No, porque había unos que tenían que trabajar, otros tenían que hacer esto y otros aquello, pero había unos dedicados específicamente a eso. Sí. Así que ellos empiezan a ver que el sol está aquí, que la cosa está acá, que la no sé quién está allá. Entonces empezaban a hacer cálculos y conjeturas como hasta la fecha se crea, ¿cierto? Hasta la fecha hacen esas conjeturas, nada más que ahora más tecnológicamente. Antes solo era la observación del cielo. Por lo tanto, ellos con tanta observación lograban hacer con precisiones más exactas que las hacen hoy en día la tecnología moderna.
De hecho, por eso lo que hablábamos de los mayas, ¿no? Su calendario es más exacto que el calendario que maneja la tecnología actual, la modernidad, ¿cierto? Entonces, daban esta precisión para saber qué esperar y les diera el resultado que esperaban y así aprendían todo el tiempo de los diferentes movimientos. Así también en el hombre en forma individual, la astrología empezaba a ser de forma individual, que si llegaba a nacer en tal momento cuando el sol estuviera en la estación, el bla, 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 entonces tendría necesariamente que ver con el ambiente que se vivía en ese momento y qué temperamento iba a tener la persona, ¿cierto? El día, según el día que nacía. Eso hoy le llamamos ¿qué? Hoy le llamamos signo, mi signo zodiacal, ¿cierto? Voy a oír mi horóscopo. Antes no le decían así, pero básicamente eran los inicios del horóscopo de cómo salían. ¿Qué es lo que hacen? Es lo que hacían los mayas con el Kin Maya. Es lo que hacían los chinos y los egipcios y los babilonios y todos empezaron a entender que dependiendo cuándo nacieras y cómo estaban en el cielo era cómo ibas a ser como persona. ¿Cierto? Entonces, aquí iban a ver si esto les iba a ser más favorable según la época en la que nacieran o no vivía en sintonía porque no había nacido en el momento adecuado, ¿cierto? Así, esto es lo siguiente. Por ejemplo, en Egipto, ellos, cuando el sol salía desde donde estaba apuntando a Sirio, entonces coincidía con que el río Nilo crecía. Ellos veían, decía, ahí está Sirio, por ahí tiene que pasar el sol. Cuando eso ocurra, apúrense porque crece el río. Y si crece el río, pues hay o peces, o hay más agua de riego, o hay N cosas, ¿cierto? Entonces, ahí en esta parte vamos a entrar a algo que se llamaba la rueda de los animales. Anótenle, la rueda de los animales. Eso se crea en Mesopotamia. La rueda de los animales se crea en Mesopotamia. Se las voy a poner para que entiendan de qué les estoy hablando. La rueda de los animales es esto. Miren, la rueda de los animales, y yo les aseguro que la han visto más de una vez. ¿Por qué la rueda de los animales? Pues porque ahí están todos los animalitos. Exactamente, ahí están los animalitos. Entonces, resulta que en el centro ven que hay algo. ¿Sí se fijan? Hay Sol. círculos, ¿cierto? Ajá. Hay círculos. ¿Qué representa? Son 7 círculos interiores. Si lo quieren anotar, eso va a estar bueno. En el interior hay 7 círculos internos. Estos serán 7 esferas. En la primera, en cada una habrá un planeta diferente y van a contar al Sol y a la Luna como planetas. Así los consideraban como planetas. Luego había un 8º círculo donde colocaban a las estrellas fijas. Y en el 9º círculo colocaban a las constelaciones. Así organizaban el plano, ¿sí? Y o sea que estas constelaciones, según este señor Almagesto que les dije al inicio, él crea por primera vez, digamos, esta
información. Y dice El que 8, son, por favor. el 8 son las estrellas fijas Ok, y la 9ª las constelaciones. gracias. Entonces, él dice que son 13 constelaciones. Él dice que son 13 constelaciones. Y entonces dice, pues ¿cómo? ¿Dónde está la tercera, la 13ª? Bueno, la 13ª constelación se llama Ofiuco. La tercera constelación se llama Ofiuco. Existe, está, es real. Esa constelación, así como todas, digamos, Osioku. Ofiuco. Aquí está, aquí Oh. se las voy a poner. Ok. Ofiuco. Ofiuco existía desde los griegos, que fueron los primeros que realmente supieron más de esto, pero en Mesopotamia decían que eran 12. Bueno, sabían que eran 13, pero ellos hicieron que se coincidieran con 12 porque el calendario de Mesopotamia tenía 12 meses. Entonces, ¿qué creen? Pues la sacan y dejan solo 12 porque como ahí tenían 12 meses, así tenía que corresponder. ¿Y qué animal es este Ofiuco? Ofiuco. Ahorita te Ofiuco. cuento la historia. Entonces, la hicieron coincidir con los meses, así que, ¿cómo inician las constelaciones? Las constelaciones inician con Aries. Con Aries porque está en el grado 0. ¿Recuerdan que son 360 grados? Y tienen que dividirse entre 30, ¿no? Por vez. Así que, bueno, en Aries está en el grado 0, que es cuando coincide el equinoccio de primavera en el hemisferio boreal, que es el hemisferio norte. Ahí es donde comienza Aries, en realidad. ¿Ok? Ofiuco, sin embargo, está distribuido entre las constelaciones de Escorpio y Sagitario. Ahí la metieron y la olvidaron. Ahorita lo van a notar. ¿Ok? ¿Qué animal ven aquí? Parece como Es un hombre envuelto en una serpiente. Oh. Sí, pues. Entonces, ¿quién es el animal? La serpiente. Ajá. ¿Ok? Entonces, en realidad, después de esto, porque Almagesto crea el tomo, pero no le llama astronomía como tal, ¿cierto? Sino como que es el primer tratado que hacen. Después, en realidad, la astrología surge en Babilonia aproximadamente entre el año 450 hasta 700,000 de antes de Cristo. ¿Ok? Y ahí en Babilonia se crean por primera vez los 12 signos del zodiaco. En Babilonia. En Babilonia. Ellos son los que dicen que son los signos del zodiaco. Esto era a través de la astrología, eran eventos que afectaban directamente a la población, a las personas. ¿Ok? Entonces, en Grecia individualizaron esto todavía más y ya no era la población en general, ahora era 1 por 1. Es decir, tu horóscopo, tu signo del zodiaco era Libra, tu signo del zodiaco era Virgo, tu signo, así. En Grecia empiezan a hacer la individualización hombre 1 a 1, ¿cierto? Donde ya hacían predicciones según la fecha de nacimiento de las personas. Y zodiaco
significa son y diaco significan rueda de los animales. ¿Han visto cómo en inglés se llama so? Aquí hay algo parecido, se escribe Z-O-O-N, son, diacos, en griego significa la rueda de los animales. Por eso son los signos zodiacales. Por lo tanto, esto nace aproximadamente 2000 años antes de Cristo, ¿ok? Los griegos sí reconocían a Ofiuco y ellos le pusieron los nombres actuales, pero en ese entonces no existía Libra. Libra no Ay. existía. Libra no existía. Pero aquí es donde veamos. ¿Se acuerdan quién fue el que creó el calendario juliano? ¿Qué nombre Julio. le suena? Julio. Julio César, ¿no? Ujú. Él crea el calendario juliano y él se pone un mes. ¿Cuál es el mes de julio? El de Julio César, el que hizo que el mes 7 fuera su mes, y luego a su amigo Augusto le pone el agosto, ¿se acuerdan? Y Ujú. por eso se acuerdan que eran 10 meses y terminaron siendo 12. Ujú. Acuérdense, el mes de junio era el sexto, el mes 7, ¿cuál es el mes 7 en ese entonces? Según el nombre. Julio. Septiembre. Oh, septiembre. Es séptimo. El Ajá. mes 7 se convirtió en el noveno. Octubre, que es el 8, se convirtió en el 10º. Noviembre, que es el 9º, se convirtió en el mes 11. Y diciembre, que era el mes 10, se convirtió en el 12. Por una cuestión arbitraria de que este hombre quería su mes, pues se lo dieron y entonces el mes 7 ya no fue septiembre, sino julio. Y el mes 8 ya no fue octubre, sino agosto. Bueno, pues aquí hizo algo similar. Julio César sabía que había 13 constelaciones, ¿cierto? Y decía, no, pues yo quiero que mi mes en mi constelación en el cielo, porque yo soy grande, yo soy Juan sin miedo, yo soy el súper, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Él, después de que hacen cálculos, porque acuérdense que todos tienen una forma, ¿se acuerdan? Que tienen las constelaciones que unirse y verse de una manera especial. Entonces, ahí lo que pasa es que se crea Libra. Ahí es cuando nace la constelación de Libra. Es una constelación creada artificialmente. ¿Por qué? Porque él dice que quiere que sea Libra, ¿sí? Porque es la balanza de la justicia. Él es el justo. Él es el justo. Por eso crea la balanza y se crea Libra. Entonces, es la balanza de la justicia, ¿sí? Y así rompieron la asignación porque ya ni siquiera era un ser vivo. Era algo que no correspondía, ¿cierto? Ya no era un animal, entonces ¿dónde está la rueda de los animales? Ya no existía la rueda de los animales. Entonces, así ya había 13 constelaciones en vez de las 12, pero estas 13, como era el 13, ¿qué dicen? El 13 es de mala suerte, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo vamos a tener 13 constelaciones? No, válgame Dios, no, que sean 12, porque el 13 no va. Entonces, así crean un desorden porque el sol ya no pertenecía al ciclo que correspondía, ¿cierto? Se altera el ciclo, no el ciclo solar en sí, sino lo que el sol hacía en apariencia, en la influencia y en el cálculo predictivo de los eventos de la Tierra. ¿Se acuerdan que todo lo usaban para predecir qué iba a pasar? Ujú. Entonces, cuando le rompes ese esquema, ya la gente
no puede tener la misma orientación. Entonces, igual que cada constelación zodiacal, se le otorgó, para que fueran parejos, les otorgaron 30 días parejitos a cada una. 30 días. No hay de otra. 30 días por constelación. Así que, así le quitaban que hubiera más Virgos que Escorpiones. Y aunque esto creó un gran error de cálculo, pues obviamente ocultó la verdad de la información que por miles de años se había observado en los cielos sobre la Tierra. Así que afectaron la precesión de los equinoccios hace cerca de 4,000 años atrás. Tenemos arrastrando este problema 4,000 años, bien poquitos, pero no más. Así que ahí les va. Los que nacieron el 9 de febrero creen que son acuarios, pero no son acuarios, son capricornios. Porque hay una tabla real. Las fechas se mueven. ¿Quieren saber las fechas de los horóscopos reales? ¿Sí se las doy? Ajá, sí. Ok, a ver, ahí les va, porque van a cambiar ustedes. Aries. Aries va del 19 de abril al 14 de mayo. Tauro va del 14 de mayo al 21 de junio. 14 de mayo. Al 21 de junio. Luego Géminis del 21 de junio al 21 de julio. Cáncer va del 21 de julio al 11 de agosto. Leo va del 11 de agosto al 16 de septiembre. Virgo va del 16 de septiembre al 31 de octubre. Sí. A ver, Leo del 11 de agosto al 16 de septiembre. Virgo del 16 de septiembre al 31 de octubre. Del 31 de octubre al 23 de noviembre es Libra. Entonces quiere decir que yo soy Virgo. Tú eres Virgo. Antiguamente. Tú eres Virgo en lugar de Libra. Ah. Ok. Entonces, Escorpión del 23 de noviembre al 29 de noviembre. ¿Al qué? ¿A 23 de noviembre a qué? A ver, ahí les va. Libra del 23 de octubre al 23 de noviembre. Escorpión del 23 de noviembre al 29 de noviembre. ¿Cuántos días le dejaron a Escorpio? 3. No, ¿cuál 3? 6. Bueno, 7. El 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Son 7 días de Escorpio. ¿Ok? Ofiuco. Ofiuco es del 29 de noviembre al 18 de diciembre. $28 de diciembre. No, Ofiuco del 29 de noviembre al 18 de diciembre. 18 de diciembre, wow. Sagitario va del 18 de diciembre al 19 de enero. Capricornio del 19 de enero al 16 de febrero. Acuario del 16 de febrero al 12 de marzo. Y Piscis va del 12 de marzo al 19 de abril. Ay, soy de Acuario. Creí que era de Piscis. No, pues ahí está. Esta es la tabla original de
del pu. Entonces, Ofiuco, ahí les va la historia de Ofiuco, porque era un hombre envuelto en una serpiente. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Bueno, ahí les va. Ofiuco era o le llamaban el portador de la serpiente. Ofiuco era el hijo, él se llamaba en realidad un nombre bien rarote que se llama Asclepio. Asclepio. Ya les había hablado de Asclepio en otra clase. Asclepio. Espérenme porque se me está escapando Asclepio. Asclepio se me está escapando, se quiere esconder y no lo voy a dejar. Bueno, Asclepio era famoso porque tenía una vara, ¿cierto? Esta vara. Esta era la vara de Asclepio. ¿Qué significa esa vara? ¿Se acuerdan? Sí, la pineal ahí. Es la pineal, porque era el eje de la pineal, la energía que pasaba a través del canal y iluminaba ¿qué? Esta glándula, ¿cierto? Que es la conexión, por eso ven la estructura así. Era el tercer ojo, así es donde está su tercer ojo. Así se conecta energéticamente en torbellinos que vienen de arriba hacia abajo, por el canal bajan hasta la tierra, pero que también producen desde la glándula pineal la famosa energía del tercer ojo, ¿cierto? Fíjense cómo no está recta, está como, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Un poco inclinada, así hacia arriba, ¿cierto? Por eso cuando hacemos meditación les digo, hagan como que la vista, con los ojos cerrados, cierren los ojos, la cabeza recta, así como está él. ¿Cómo está él? La cabeza recta, no está para adelante y no está para atrás, ¿cierto? Ahora si cierran los ojos, levanten su mirada hacia arriba como si vieran el sol. No van a mover la cabeza, solo la vista hacia arriba. Y cuando hagan esto, respiran, imaginen que ese rayo sale desde su tercer ojo hacia arriba y es la manera de ejercitar su glándula pineal. La atención la van a poner en sus pies están sobre el suelo, digamos, y entonces así es como se hace. Los pies sobre la tierra, pero la energía hacia dónde, hacia allá arriba y hacia allá, para que yo pueda conectar más allá. ¿Se acuerdan que la glándula pineal es la antena parabólica? Entonces así es como se utiliza cuando meditas. ¿Ok? Bueno, esto ya se entendió, ¿no? ¿Qué más ven de curioso en esta imagen? ¿Qué más pueden alcanzar a percibir? La línea que va hacia abajo. Ajá, ¿qué es? Es la Kundalini. Ajá, esa. Es la Queda Kundalini. trenzada ahí. Ajá, y allí hay un jeroglífico, digamos, de química, ¿se fijan? Yo no soy química y no les sé decir qué significa, pero tiene que ver algo con la química. Fíjense muy bien, aquí lo que te está diciendo es que ahí es donde se conecta la Kundalini para que tú la puedas activar y generar más energía, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ok, entonces, ¿quién era Asclepio? Asclepio tiene una relación con esto. Fíjense, ¿ustedes conocen esto? Es la formulita esa de DMT era la que estaba recién. Ok, entonces, lo que significa que cuando tú activas tu glándula pineal, ¿qué compuesto estás segregando? El DMT para la conexión. Por eso la gente que usa la ayahuasca y todas estas cosas hacen que ellos ingieran ese DMT para provocar estos estados alterados. Pero ¿sabían que existe una técnica que se llama la respiración holotrófica, que tú produces a través de la respiración el DMT y que puede ser una
activación de un estado de conciencia todavía mucho más potente que cualquier droga, que cualquier ayahuasca, solo con la respiración. ¿Un día quieren practicar algo de eso? Ajá. Bueno, entonces, ¿qué les parece que la próxima clase practicamos una respiración de estas para que vean qué se siente? No, espérense, espérense, dejen que yo les diga porque tiene un ritmo, una duración, pero también alguna restricción, ¿ok? Como entras en un estado especial, puedes llegar a caerte de la silla, ¿ok? Entonces, asegúrense que ese día o van a estar en un sillón o puedan, cuando hagamos, estar en la cama, acostados o que se quieran acostar en el suelo, se vale, porque la respiración entra en otro estado de conciencia y se pueden perder el control de su cuerpo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando estás drogado? Pierdes el control de tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, pero esto solo va a ser con respiración y lo vamos a hacer muy medido, no por mucho tiempo y no tan intenso porque si no, no quiero que allá den el costalazo donde estén, ¿ok? Pero sí lo vamos a practicar, ¿ok? Así que se preparan para ¿cuándo? Lunes. El lunes, ok, ahí les va. Entonces, ¿quién era Ofiuco? Ofiuco se llamaba Asclepio, que era esa imagen que veían. Es el hijo del dios Apolo y de una mortal que se llamaba Coronide. Coronide. Su hijo era un semidios, ¿están de acuerdo? Porque era hijo de Dios y de mortal. Entonces, él fue un súper médico. Y decían que él tenía el poder de resucitar a los muertos. Entonces, en la mitología dicen que Hades era el rey del inframundo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y Zeus era el dios de todos, era el chipocludo, era el wow. Entonces, Hades en su enojo va a buscar a Zeus y le dice, ¿cómo es posible que se meta en mis terrenos? ¿Cómo que me va a quitar a los clientes? ¿Cómo que va a resucitar muertos? Si esos son míos, él no le toca eso. Entonces pide la muerte de él a Zeus y Zeus se la concede, digamos, pero en la dicen que él era un gran médico y él es el dueño de esta vara y el que da la primera vez la muestra de esta imagen que ustedes están viendo aquí, que es el caduceo, que hasta la fecha de hoy se usa, ¿cierto? ¿En dónde se usa? En los médicos, ¿cierto? Porque Asclepio o Ofiuco era el súper gran médico y él era el que traía esa vara, que es esta. Más sofisticada, pero al final, ¿se acuerdan lo que les dije del cuello? Que estaba enredado en la vara. La vara sería el canal por el cual nosotros metemos la energía, sacamos. La Kundalini significa la energía del sagrado femenino y el sagrado masculino, siendo Pingala la energía yang o la energía masculina y Ida es la energía yin y es la energía femenina, ¿ok? Ambas proceden ¿de dónde? Del chakra raíz, que es la parte baja, van ascendiendo por el canal energético que se llama Shushuma y llega y se conecta, estas dos se conectan ¿en dónde? Ahí dice. Ahí se ve el foquito. Se ve el foquito, ¿no? En el chakra corona. Y cuando se conecta, ¿qué salen? Las alitas, ¿no? Es decir, eleva la conciencia. Cuando esto sucede, se enciende esto,
se enciende la conciencia, es decir, enciende y eleva la potencia de todos los chakras y enciende la conciencia humana para la conexión hacia, total, ¿hacia dónde? Hacia arriba, en total conciencia. Eso significa el caduceo. Cuando nosotros estamos equilibrados al 100%, estamos sanos, porque acuérdense que cada emoción afecta a un chakra, ¿cierto? Cuando hay un chakra mal, hay una mala emoción y hay conflicto. Pero si tú tienes establecido tus energías de tus chakras, se supone que el canal está totalmente libre para poderte conectar con todo. Por eso les dicen que se desapeguen, que suelten las emociones, porque eso es lo que nos genera la enfermedad. Y si tú no estás bien equilibrado, esto no se va a llevar a cabo. No vas a tener salud y no vas a abrir tu conciencia, ¿cierto? Por lo tanto, el caduceo se sigue actualizando como un símbolo de salud, sí. Por eso, cuando Zeus, digamos que le quita la vida a Asclepio, él lo honra por el valor y todo lo que él hizo y lo coloca en el cielo rodeado de una serpiente, porque la serpiente representa la vida, ¿sí? La vida renovada. Eso significa la serpiente, la vida renovada. Por eso, en la imagen que les enseñé de Ofiuco, ¿se acuerdan la imagen que les enseñé de Ofiuco? ¿Cómo era Ofiuco? ¿Cómo era Ofiuco? Acuérdense. Montado en una serpiente. Envuelto en una serpiente. Envuelto en una serpiente. Ajá. Que no es otra cosa que el control de la Kundalini, ¿cierto? Entonces, ven como muchas cosas que nosotros no sabemos y han hecho arbitrariamente y nos modifica mucho de la información que realmente nosotros tenemos. Entonces, Por eso dicen que vivimos una mentira. vivimos en muchas cosas ocultas, nos han quitado ciclos, nos han impuesto un tiempo en lugar de los ciclos, nos han quitado la medición de nuestra información que se ha sabido desde años, muy importante, y eso nos ha llevado al desequilibrio. Y eso nos lleva a que nuestro sistema energético no esté suficientemente bien calibrado, ¿cierto? Entonces, si estás en desarmonía, vas a activar tu caduceo, tu Adam Carmón, que es lo que les decían hace rato, que vas a activar tu puente Antacarana y todo eso. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienes una guía de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me alineo con mis ciclos, me alineo con mis constelaciones, con mi verdadera información, para así conectarme de una forma consciente con la red planetaria a través de la propia energía y de las redes telúricas de la Tierra. ¿Cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo? Eso se los cuento la próxima clase, porque ahí es donde van a ver muchas cosas de lugares que están bajo la influencia de estos campos energéticos de las líneas de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo muy bien? Ok. En el dibujo de Ofiuco, ¿por qué pusieron la serpiente? O sea, ¿de dónde se le imaginó que había una serpiente? Se supone que Zeus, en la mitología, porque esto es mitología, que la mitología de que castiga, digamos, bueno, no castiga, como que reprende un poco a Asclepio o a Ofiuco, digamos, porque traía sin permiso a los muertos a la vida de nuevo, ¿no? Y entonces
Zeus lo pone ahí y en su honor, porque era alguien que sí realmente lo ameritaba, le pone en honor, lo honra poniéndole esto y le da la serpiente para que represente esto de la vida renovada, porque él en realidad les renovaba la vida y la salud a las personas, ¿cierto? ¿Ofiuco? Ofiuco, es Asclepio, Ajá. Ok. es el que les estaba diciendo ahorita. Por eso la serpiente representa el símbolo de la vida renovada. Por eso las kundalini son, ¿qué? Son serpientes, Ah, porque es la renovación de la vida, es decir, encuentras el equilibrio de tu vida, de tu energía, para pasar a la otra vida. ok, gracias. De nada. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿O no? ¿Todo está bien? No. Ok, chicas, entonces nos vemos el próximo lunes. Vamos a hacer la respiración, esta especial, para que traten de entrar a otro estado de conciencia la próxima vez. Lo van a notar. No hay que hacer gran cosa, pero sí conlleva un ejercicio respiratorio importante. ¿Ok? Quien lo pueda hacer sin problema, no hay asunto. No es tan difícil, pero sí debe llevar un ritmo. ¿Ok? Sí tiene que llevar un ritmo. Entonces, para que estén conscientes que el ejercicio va a ser interesante, sin lugar a dudas, sí. ¿Cómo reacciona cada quien? No lo sabemos hasta que entren en el juego, pero como va a ser en grupo, yo no les puedo decir cómo va a reaccionar cada uno, porque cada uno tiene un nivel diferente. No lo puedo hacer tan fuerte porque tampoco estoy ahí. Regularmente este tipo de ejercicios se trata de que esté alguien ahí contigo. ¿Por qué? Porque tú a veces puedes perder el control de tu cuerpo. ¿Te vas a viajar? Te puedes ir a viajar a través de la respiración. Entonces, ¿me expliqué? Va a ser interesante porque no van a hacer otra cosa más que respirar. Nadie se va a tomar nada, nadie se va a poner un chocho, nada, nada, nada. Solo se van a emborrachar con aire. ¿Sí? Y va a ser gratis porque el aire es gratis. ¿Ok? Entonces, el lunes a las 6 de la tarde nos vemos aquí para hacer un pequeño ejercicio, una pequeña muestra. No voy a ir muy profundo porque no es la idea, sino que solo prueben un poco de esto para que su glándula empiece a decir, aquí estoy, empiece a querer funcionar. Puede ser que vean cosas, que sientan cosas, que escuchen cosas, no lo sé. Cada persona es diferente. Lo vuelvo a reiterar. ¿Ok? ¿Cómo Ok. les va a cada uno? No lo ¿Quién sabemos. sabe? No lo sabemos. ¿Ok? Así que eso nos va a permitir hacer algo que hace rato que no hemos hecho y vamos a iniciar con una meditación. Hace mucho que no hacemos meditación. Ya saben que yo sé que les gusta cuando hacemos meditación porque vemos cosas increíbles cuando hacemos meditación y hacemos cosas fantásticas, ¿cierto? Entonces haremos una meditación para que estén en un estado tranquilo, relajado y después entramos con la respiración para que no les cueste tanto trabajo, ¿sí? ¿Quién dice yo? Todas. Digo, yo espero lleguen temprano porque hoy la verdad es que entraron muy, muy, muy tarde, pero es importante que no se pierda ese tiempo porque luego lo necesitamos. Por hoy vamos a cerrar la clase. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos el próximo lunes con más información, con la meditación y con el ejercicio de respiración. Y si se portan bien y nos da tiempo, vamos a hacer un ejercicio de cortes energéticos. Elijan quién las atormenta.
mi mamá, mi papá, mi galán, mi primo, mi hermano, mi vecino, no lo sé, ¿cierto? Ustedes elijan a la persona que es un trabuco para ustedes, alguien que les cuesta trabajo romper el lazo energético con ellos, ¿sí? Así que nos vemos el lunes, descansen, buenas noches. Nomás quiero decirle a Arlet que mañana que feliz cumpleaños, Arlet, que te la pases muy lindo, que estés rodeado de todos tus niños, de todos tus hermanos, hermanas. Sí, gracias. Feliz, ¿ok? Y no te pido que te comas un tamal a la salud de todos porque terminarías muy gorda, no. Bueno, un bocadito por cada uno. ¿Sale? Sí. Ok, un abrazo, cuídense. Un abrazo grande. Hasta luego. Feliz Bye. cumpleaños. Gracias. Gracias. Un besito. Bye.